Bueno, nosotros, así como cuando teníamos derivadas, nos daban una función, nosotros para derivarla bajábamos el exponente y le restábamos 1, esa función potencial. En la integral, cuando tengamos algo elevado a un exponente, vamos a sumarle 1 y vamos a dividir por lo que nos dé esa suma de ese exponente con 1, ¿sí? Más una constante, porque estas son varias las, ¿sí?, antiderivadas que uno puede encontrar de una función. Entonces, si a mí me dan ejemplo x a la 3, yo digo, bueno, diferencial x es el que hace referencia a la variable que uno está derivando o integrando en este caso. Me quedaría x a la 4 sobre 4, ¿sí? Sumo 1 al 3, me da 4, divido por eso, más una constante. Si yo esto lo quiero verificar, tomo ese x cuarto sobre 4 y lo más 6 lo derivo. Acá un cuarto me quedaría como está. Para derivar el x cubo me queda 4x cubo más la derivada de una constante 0. Este 4 con este 4 se va y x cubo más 0 me da x cubo. Y ahí me queda que estaba bien esa integral. Si yo tengo que integrar esto 1 sobre x cuadrado, lo puedo acomodar primero. Puedo decir, mira, este 1 sobre x cuadrado es lo mismo que x a la menos 2. Por esta propiedad que nos decían, si nosotros tenemos 1 sobre x a la n, entonces lo mismo que tener x a la menos n esto. Claro, eso hay que hacer para subir ese x a la n. Lo niego el exponente y lo subo, ya lo dejo como un numerador. ¿Y ahora qué hago? Hago lo mismo que hice ahí ahora. Aplico esa regla. Digo, le sumo 1, menos 2, más 1. Lo voy a escribir para que se note nada más esto. Después ya esto lo vamos a hacer directamente. Y el resultado de esto entonces sería menos 2 más 1, 1. X a la menos 1. Menos 2 más 1 me da menos 1. Más una constante. Esto puede no aparecer así en el resultado. Si uno lo pone en Photomat o en un software donde me dé el resultado, esto es probable que el resultado salga menos porque más dividido menos. Y x a la menos 1 es 1 sobre x más una constante. Es probable que el resultado salga así. Bien, todas las expresiones que tenemos así se hacen del mismo modo. Ve, acá tengo 1 sobre raíz de t. ¿Qué otra propiedad hay que tener claro acá? Un radical se puede escribir como un exponente fraccionario, eso ya lo venimos usando desde las derivadas. Si nosotros tenemos la raíz enésima de algo, este algo lo podemos escribir como a elevado a la 1 sobre n. Entonces, así como yo acá tengo 1 sobre raíz de t, yo digo, bueno, esto lo podría escribir como 1 sobre t a la 1 medio, porque es raíz cuadrada, diferencial t. Y ese t a la 1 medio, ¿cómo lo puedo escribir? Y como t a la menos 1 medio, diferencial t. Y después lo integro como se integra cualquier expresión, ¿sí?, elevada a un exponente. Otra cosa más. Otra propiedad más, cuando uno tiene una constante, ¿sí? Yo tengo una constante y la quiero integrar, esta diferencial x está haciendo referencia a la variable. Ve, acá no está la variable porque la k es una constante. Entonces yo digo, esto lo podría sacar fuera esa constante e integrar lo que me queda de adentro, que es un 1 en realidad, aunque no se ponga es un 1. Y nosotros lo que sabíamos que la derivada de x era 1. Entonces la integral de 1 va a ser x, que es lo contrario, ¿eh? Entonces esto siempre me va a quedar así. Cuando yo tengo una constante, me va a quedar esa constante multiplicada por x más c. Ve, por ejemplo, si yo tengo acá en el D que me dice, tengo la integral de 5 diferencial x, ¿sí? La integral de 5 diferencial x, digo, puedo sacar el 5 fuera, acá me quedaría 1 diferencial x, entonces la constante queda como está y la integral de eso es x más una constante. Eso es lo que uno tiene que hacer cuando tiene este tipo de integrales. Bien. Eh, Acá tengo el cuadrado de un binomio. Otra cosa más también, cuando uno tiene esto, por ejemplo, ¿eh? Cuando uno tiene, si yo tuviera esta expresión, por ejemplo, 3 sobre x diferencial x,
Yo acá esto lo puedo reescribir y decir, ah, esto es lo mismo que 3 por 1 sobre x, y este 3 lo podría sacar fuera de la integral porque es una constante, pero a este ya no lo puedo escribir como x a la menos 1, porque si yo lo pusiera x a la menos 1, cuando le sume 1, esto me va a dar 0, y no se puede dividir por 0. Entonces, eso sirve cuando n es distinto de 1, ¿sí? Cuando ese exponente es distinto de 1. Porque cuando esto es 1, no hay que usar el logaritmo natural, porque recuerden que si nosotros teníamos logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x. Ah, entonces si para acá derivo es 1 sobre x, para acá integro es lo contrario. La integral de 1 sobre x me va a quedar logaritmo natural de x, ¿ves? Entonces, de esa manera, esto rápidamente me va a quedar. Dejo la constante como está, la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x, más c siempre. Bueno, acá lo que hay que recordar como reglas de integración es que cuando tenemos una constante por una función, podemos dejar esa constante afuera de la integral e integrar la función, ¿sí? La integral de una suma o una resta es la suma o la resta de las integrales de cada una de esas funciones. Eh, con esa regla y con la de que si yo tengo un exponente que no sea 1, ¿sí? Diferencial x, cuando lo voy a integrar, sumo 1 y divido por lo que me queda más una constante, con esto puedo resolver todo lo que me dan acá. Es decir, acá donde tengo x menos 3 sobre x al cuadrado, tendré que resolver el cuadrado de un binomio primero y después aplicarle la, la integral a cada uno de esos términos. Si yo tengo esta integral, por ejemplo, me dice, mire, tengo la integral de x menos 3 sobre x al cuadrado diferencial x. Bueno, lo primero que tiene que hacer es desarmar esto, aplicar cuadrado de un binomio. Esa es una regla del álgebra, no tiene nada que ver con las integrales. El cuadrado del primero, digo, menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Todo esto diferencial x. Entonces acomodo un poco esto me queda x cuadrado menos, esta x con esta x se va, 2 por 3 me da 6, 3 al cuadrado es 9 y x al cuadrado me da x cuadrado y todo esto diferencial x. Bueno, lo que hice acá fue desarrollar el cuadrado de un binomio. Y si no me acuerdo del cuadrado de un binomio, lo multiplico por sí mismo a esta expresión. Una vez que la tenga lista, como acá, ahora la integro. Como esto dice que la integral de una suma, una resta, es la suma de cada una de las integrales, yo esto lo puedo separar. ¿Ve? Puedo decir, ah, entonces hago x cuadrado diferencial x menos la integral de 6 diferencial x más la integral de 9 sobre x cuadrado diferencial x. Por ahora lo voy a hacer así por paso para que se note, pero después uno en la práctica esto lo hace directamente, ya como en las derivadas. ¿Ves? Uno acá deriva el x cuadrado, deriva el x cubo, acá lo mismo. Lo hago así para que se note nada más. Esto me quedaría igual, x cuadrado diferencial x, acá saco la constante fuera, diferencial x, acá saco el 9 fuera y me queda 1 sobre x cuadrado, y ahora sí voy a integrar, ¿sí? Es más, este 1 sobre x cuadrado lo voy a escribir como x a la menos 2. Recuerden que si tengo 1 sobre x cuadrado, esto es lo mismo que x a la menos 2. Y si ahora integramos, decimos el x cuadrado nos queda x a la 3 sobre 3, menos la integral, si hay una constante sola, va multiplicada por x, más, dejo el 9 como está. Esto es x a la menos 2. Esto es lo mismo que tener x a la menos 2. Así que si le sumo 1 y divido por lo que me queda, me va a quedar x a la menos 1 sobre menos 1 más una constante. Así es como me va a quedar eso. Eso lo puedo dejar así o acomodarlo un poco, hago más dividido menos es menos, y esto me queda 9 sobre x. Eso es ajustarlo un poco nada más, pero eso sí está bien.
Bueno, estas son integrales inmediatas, es decir, no hay que hacer nada más que aplicar alguna regla del álgebra de tal manera que pueda yo integrar cada uno de sus términos. Ven, si usted tiene la integral de una suma, va a ser la suma de cada uno de esos términos. Ustedes tienen diferencial x, entonces cualquier otra letra que aparezca es constante. Eso tienen que tenerlo bien claro. Si yo, por ejemplo, tengo la f, que me dice, mire, tengo la integral de x por logaritmo natural de 3 diferencial x. Ese logaritmo natural de 3 constante, así que yo lo saco fuera de la integral, me queda x diferencial x, y ahora digo la integral de esto, ¿cuál va a ser? Dejo la constante como está e integro esta x, está elevada a la 1, así que si le sumo 1 me da 2, y divido por ese exponente, más una constante. Y ahí me queda la solución. Y si tienen situaciones como esta, como la j, como la k, acá lo que hay que hacer es distribuir el denominador ese, distribuir esos denominadores, ¿sí? Para achicar esta expresión, eso es lo que hay que hacer ahí, ¿eh? Para tratar de sacar esta división. Si yo tengo x cuadrado más x, ahí lo que hay que tener presente, más que la integral, es saber reducir estas expresiones. Es decir, si yo tengo x cuadrado más x más 1 dividido raíz cuadrada de x, lo primero que hago es esa raíz cuadrada de x, la escribo como x a la 1/2. Y ahora, ¿qué hago? Distribuyo ese denominador. X a la 2 sobre x a la 1/2 más x sobre x a la 1/2 más 1 sobre x a la 1/2. ¿Ves? ¿Y ahora qué ocurre? Y acá resto los exponentes, son propiedad de la potenciación. 4/2 menos 1/2 son 5/2. X a la 5/2. Más. Esto es 1. Un entero son 2/2. 2/2 menos 1/2 es 1/2. X a la 1/2. X a la 1/2. Y ahora, y acá 1 sobre x, esto sería como tener x a la 0, porque todo número elevado a la 0 vale 1. 0 menos 1/2 es menos 1/2. Que directamente también puedo decir, este x a la 1/2 lo subo al numerador y niego el exponente. ¿Ves? Muy bien, una vez que tengo eso, tengo que integrar. Entonces acá lo integral no es lo complicado. Acá lo importante es ser astuto y saber reducir estas expresiones, acomodarlas. Esto era una integral, esta era la integral, esta es la integral, todo esto diferencial x. Y ahora solamente quedaría integrar cada uno de estos términos. Si al 5/2 le sumo 1, 5/2 más 2/2 es 7/2. Y divido por 7/2 más al 1/2 le sumo 1, 1/2 más 2/2 son 3/2 y divido por 3/2 más. Al menos 1/2 le sumo 2/2, me da 1/2 y divido por 1/2 más una constante. Bueno, esto así no queda muy bien. Dividir por 7/2 es lo mismo que multiplicar por 2/7. Recuerden que ustedes cuando hacían divisiones de estos números, si ustedes tienen algo dividido esto es lo mismo que multiplicar por este dado vuelta. Entonces eso uno lo va a hacer directamente. Cuando diga acá, esto me queda x a la 7/2, yo le dejo un espacio y en vez de dividir por 7/2, multiplico por 2/7. Esto me quedaba x a la 3/2, le dejo un espacio acá adelante y ya sé que voy a multiplicar por 2/3, por ese dado vuelta. ¿Ves? Este x a la 1/2 lo dejo ahí y voy a multiplicar por 2. Más una constante, y todas estas son integrales inmediatas, ¿sí? Porque se pueden integrar directamente sin tener que usar un método de integración. Las propiedades que estamos usando son propiedades de la potenciación, de la radicación, ¿sí? Del álgebra, de reducir esto, de hacer distributiva, de exponente, todo eso, ¿sí? Pero métodos de integración no hemos aplicado nada más que algunas propiedades, que es la integral de una suma, la suma de las integrales. Veo una constante por una función, dejo la constante afuera, integro la función, y si tengo una potencia le sumo 1 y divido por lo que me da. ¿Ven? Si ustedes tienen que hacer esto,
A este lo ponen x a la 1 medio, a este x a la menos 1 medio y a este 2 por x a la menos 1 y van haciendo distributiva, este por este por este por este por este. Eso es lo ideal, ¿sí? Primero que nada, hay que desarmar esas expresiones, eso se los voy a dejar para que lo hagan ustedes. Después, si eso lo ponen con el amigo Photomat, el amigo Photomat les revela inmediatamente si está bien o no lo que hicieron. Eso es fundamental, es decir, estas integrales son integrales inmediatas. Ve, yo acá por ejemplo, yo acá puse Photomat, ¿sí? Y esto inmediatamente me da la integral de estas expresiones.